¿Qué hubo? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre tía toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Oiga, creo que se equivocó, señor. Déjele paso a mi jefecito. Oh, no cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicado en Chacala, güey. Buenos días, tardes o noches, les doy una cálida y más sincera bienvenida a la sección de preguntas y respuestas, versión prototipo. Si se preguntan qué fue de Mega Mario, pues él está ocupado haciendo el boss rush de Medabots para la Game Boy Advance. Mientras tanto, él me encargó de responder algunas incógnitas, ya que algunos comentarios que se van a mostrar en este video no son preguntas como tal, pero de todos modos las incluí. Bueno, más acción y menos palabras, que empiece la sección de preguntas. Comencemos con algunas preguntas provenientes del video Boss Rush de Toy Story. Alex Drax 1234 pregunta: ¿por qué el último nivel es un jefe? El motivo es muy obvio. Debido a que este juego no posee un jefe final, y para que el video no termine de una manera tan seca, Mario decidió incluir el nivel final como una conclusión definitiva para este boss rush, aunque no sea un jefe final como tal. Dolor Hilarante 3762 pregunta: ¿cuántas aspiradoras tiene esa casa? Si te refieres al nivel de Rollerball, pues, según yo tengo entendido, hay 9 aspiradoras en total, desconozco si en las otras versiones de este juego tienen la misma cantidad de aspiradoras. Si algunos de ustedes saben cuántas aspiradoras hay en Rollerball en cada versión de Toy Story, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Gamerblade MC pregunta: ¿desde cuándo existe este juego? Este juego se lanzó a mediados de los 90s. La versión de Sega Mega Drive, que es la primera versión del juego, se lanzó el 22 de noviembre de 1995, la misma fecha cuando la película se estrenó en cines en Estados Unidos. La versión de Super Nintendo se lanzó en diciembre de 1995, posiblemente en fechas navideñas. La versión de Game Boy se lanzó en mayo de 1996, y la versión para Windows 95 se lanzó el 31 de octubre de 1996, o sea en Halloween, y para coincidir con el estreno en VHS de la película. Un dato adicional, la versión sin licencia para la NES, se lanzó en algún momento de 1997, presumiblemente en marzo. Arlene Pelicier pregunta: ¿en qué consola está disponible Toy Story? En la pregunta anterior, ya dije en qué consolas está disponible este juego, aunque personalmente, te recomiendo la versión de Sega Genesis, ya que esta versión contiene todos los 18 niveles. Claro, cada quien tiene su versión favorita, y respeto su opinión. Clancis TV pregunta: espera, ¿este juego está en español? Pero si cuando lo jugué en la Sega Genesis, estaba en inglés, ¿cómo es posible que esté en español? Ya Mega Mario respondió tu pregunta en un comentario, aquí está la conversación. Utilicé un parche de traducción al español para este juego, no es tan difícil buscar el parche, y también buscar la versión estadounidense de este juego, y listo, a disfrutar. ¿En dónde lo jugaste? ¿En una Nintendo NES, una Sega Genesis, o en una Windows vieja? No como las de ahora, es decir, apenas Windows estaba funcionando en esos años, apenas iniciaba, o sea, ¿cómo lo has hecho? En Sega Genesis, gracias a un emulador. Pero también lo puedes hacer en un Everdrive de Sega Genesis, utilicé esta versión ya que es la versión definitiva de este juego. ¿En serio? ¿Y cómo le hago para hacer todo eso? Eso tiene pinta de ser muy complicado. Lamentamos mucho de no haberte respondido, pero bueno. Primero lo primero, tienes que buscar el parche traducido al español de este juego.
sé que dijimos en este video que no podemos poner links directos ni nada de eso, pero aquí vamos a hacer una excepción. En la descripción del video, les dejaré un enlace hacia una página donde hacen traducciones al español de videojuegos clásicos, entre ellos, está la versión de Sega Genesis, Super Nintendo, Game Boy, y la versión bootleg de la NES de Toy Story, con la excepción de la versión para PC. Después de que descargues el parche, pues, tendrás que ver un tutorial de cómo parchear una ROM, ya hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo. Y no solo de este juego, también hay otras traducciones al español bastante buenas. Claro, hay algunas que están regulares, pero por lo menos son disfrutables. Ojo, no todos los juegos están traducidos al español por motivos algo lógicos, lo pueden ver en la sección "No traduciré". La verdad, esta y otras páginas de este estilo merecen más apoyo. Willy Wonka ante Chocolate pregunta: ¿Tienes la ROM en español? Oh sí, otra pregunta que fue respondida por el mismo Mega Mario. Me encantaría compartir la ROM al español, pero no puedo hacerlo por motivos muy actualmente obvios. Tendrás que buscar en internet un parche al español de Toy Story de Sega Genesis, junto con la ROM, específicamente de la región estadounidense del juego. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, nuevo sub. Creo que no hace falta decir algo más. En fin, siguiente pregunta. Aquiles Pérez 50 pregunta: ¿Videojuego de Nintendo? Otra vez la burra al trigo. Sí, también está disponible en Sega Genesis, Game Boy, compatible con el periférico Super Game Boy, y PC, con música de calidad CD. La verdad que en ese momento, Mario no sabía la existencia de esta sección de preguntas y respuestas, y respondía cualquier pregunta con un comentario. Ya que... Norelis FCW pregunta: ¿En qué idioma hablas? Mi idioma nativo es el español latinoamericano, y sé un poco en inglés. Actualmente, estoy interesada en aprender otros idiomas, como el francés o el japonés. Ya para terminar con esta sección, quiero responder algunas preguntas provenientes de estos dos videos. Gendy Villegas 750 pregunta: Espérate, mija, ¿por qué vas a responder una pregunta con faltas de ortografía? ¿No te acuerdas que una de las reglas de esta sección era nada de errores de ortografía? De hecho, me di cuenta que algunas preguntas que respondiste tenían fallas ortográficas. Dime, ¿qué pasó aquí? Ok Kirby, déjame pasarte todo el contexto. 346 minutos más tarde. Lo entiendo. Entonces Mario cambió de opinión y decidió aceptar algunos comentarios que, a pesar de su falta de ortografía, igual se entienden de lo que acaban de escribir. Igualmente, creo que me estoy alargando mucho con esta interrupción. En fin, sayonara. Ya podemos proseguir. Gendy Villegas 750 pregunta: ¿Cuándo vas a hacer un nuevo video sobre las batallas contra los jefes? Ya me lleva un mes preparando el próximo Boss Rush, en este caso, el de Medabots para la Game Boy Advance. Hasta hoy, es el video más largo que ha realizado Mega Mario, y eso que está en la etapa de grabación. Ya hay una publicación en donde se comentan algunos problemas que tuvimos al realizar el Boss Rush de Medabots, y el footage se ha completado en un 47%. Por desgracia, por cada grabación que tomábamos, más pesado eran los gigabytes de RAM, tomando la arriesgada decisión de comprimir algunas grabaciones para que no pesen mucho. Y lo más jodido de todo esto es que el video posiblemente sea cancelado, o dejarlo en un estado de hiatus, no solo por los problemas anteriormente dichos, sino por motivos personales. Pero no hay que bajar los ánimos, les vamos avisando cuál será el veredicto final para este video, si saldrá a la luz, o estará en un limbo de hiatus. Solo es cuestión de cruzar los dedos. ¿Pero se puede? No doy risa güey pregunta: ¿Soy el único que usa esa frase con constancia de forma irónica? No amigo mío, no eres el único. Y bueno mis amigos, hasta acá llega el video. Y tú, si tú, el que está viendo este video, si quieres preguntarme cualquier cosa, me lo puedes dejar en la caja de comentarios, o en una publicación que haré después de publicar este video, con un cambio muy sutil sobre las reglas. ¿Está bien así?
En fin, sin nada más que decir, se despide Ashley, la chica más cool que hayas conocido. Bye bye, y espero que nos veamos pronto. Hola Milk, ¿ya hiciste de comer? Goku, no me pegues de nuevo. Eres una inútil, no sirves para nada. Lo siento, Goku, no volverá a pasar. Kakaroto, ya está la comida. Gracias, mi amor.